Entregan premios nacionales de cultura comunitaria correspondientes al 2022. Realizan en la Isla de la Juventud asamblea de miembros de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Y celebrarán mañana aniversario 509 de la fundación de la Villa de Santa María del Puerto Príncipe de Camagüey. Saludos desde La Habana, es miércoles 1 de febrero de 2023 y ya abrimos la primera emisión del mes del noticiero cultural de la televisión cubana. Con la presencia del primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, fueron entregados en la tarde de este martes los Premios Nacionales de Cultura Comunitaria. En la Casa de la Cultura Joséito Fernández de Centro Habana tuvo lugar un espectáculo cultural con solistas y agrupaciones del movimiento de artistas aficionados en el que se reconoció a los merecedores de tan importante galardón. Al inicio de esta emisión le ofrecemos los detalles. Con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Inés María Chapman, viceprimera ministra, Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Partido Comunista en La Habana, Reinaldo García Zapata, gobernador de la capital, Kenelma Carvajal y Fernando Rojas, viceministros de Cultura, Luis Morlote Rivas, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Diango González, presidente del Consejo Nacional de Casas de Cultura, además de instituciones, proyectos comunitarios y personalidades de la cultura, se llevó a cabo el acto de entrega del Premio Nacional de Cultura Comunitaria. Este importante reconocimiento se entrega desde 1999 con el objetivo de reconocer la trayectoria destacada en el trabajo sociocultural, la contribución al desarrollo humano, individual y colectivo, y a la transformación de la calidad de vida de personas, grupos y comunidades. Es el más alto galardón que otorga el Consejo Nacional de Casas de Cultura por los aportes e impacto en el desarrollo de las comunidades y en la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. En esta ocasión especial, en que el Sistema Nacional de Casas de Cultura arriba a su 45 aniversario, su Consejo Nacional realizó un merecido homenaje. Agustín Villafaña, presidente del jurado, destacado artista de la plástica, miembro del UNIAC, gestor del proyecto comunitario Casa Yeti y Premio Nacional Olga Alonso, dio lectura del acta. En la Casa de la Cultura de Centro Habana, Joséito Fernández, sede de la entrega de los galardones, se reconoció al poeta, narrador y promotor Luis Cordero Peguero de la Casa Naborí en Matanzas, al grupo portador de tradiciones 1802 de Bahía Honda, Artemisa, así como al proyecto sociocultural Cabildo Quisicuaba de la capital. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Y sobre la labor cultural en las comunidades seguimos hablando en nuestra emisión. En la Ciudad Héroe, el trabajo desde la manifestación teatral es una de las fortalezas del sistema de casas de cultura. La calidad técnica, artística y metodológica de las unidades, así como el impacto de proyectos e iniciativas comunitarias, así lo demuestra. El teatro crece robusto en todo espacio en el que Santiago favorezca esta manifestación. Incide la herencia que tiene el movimiento escénico con más de 60 años y también el calibre de los instructores y especialistas que moldean desde las casas de cultura. Contamos con el único taller regional que se hace en toda esta parte oriental, el taller de creación teatral con las expresiones del patrimonio cultural inmaterial. Lo organizamos desde el Departamento de Cultura Popular Tradicional del Centro Provincial y el área de teatro. El encuentro de proyectos e iniciativas comunitarias es otro de los logros de los especialistas. Se participa en intercambios y brillan los hacedores en formación. Ahora mismo, recientemente, estuvo el proyecto Mascarada del municipio Tercer Frente, que ostenta la categoría nacional, en un evento internacional en Cienfuegos, Teatro de Montaña, organizado por el Grupo de Teatro de los Elementos, perteneciente al Consejo de las Artes Escénicas de Cienfuegos. El Grupo Punto de Giro, que ha hecho una gira por todos los municipios de esta provincia, pero he estado también en muchos de los eventos
con carácter provincial y nacional que se han realizado en el país por el Consejo Nacional de Casas de Cultura y eventos provinciales de hermanas provincias también. Contamos ahora también con un trabajo con muchos resultados, con asociaciones como la ANSI. Tenemos un grupo en Palma Soriano que hay una fortaleza con el trabajo de la ANSI, con esta asociación allí. Ahí tenemos al grupo Catalejo, Beto y su Catalejo. Municipios como Mella y Guamá están representados desde los proyectos como La Colonia y Payaquí. La Colmenita Santiago es una de esas inversiones que necesita la intervención urgente y a la medida de su impacto como portadora sociocultural. Esta Colmenita Santiago pertenece al sistema de casas de cultura, responde a los intereses del sistema de casas de cultura. Y cuenta precisamente por estar en el sistema de casas de cultura con otra estructura que para nada tiene que ver con la estructura de las colmenas, o pienso yo así, porque es un proyecto comunitario, es un proyecto sociocultural que responde precisamente a los intereses de la comunidad y principalmente a de las niñas y niños. Pero cuando se escucha decir colmenita, la colmenita está aquí, es una visión. Cuando se ve los niños y niñas de la Colmenita Santiago, es un tanto como que estos niños no son los que vienen en una guagua, no son los niños que tienen todas las atenciones. Santiago de Cuba, a través del sistema de casas de cultura, pretende declararse capital del teatro amateur. Carlos Fernández y Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana dedica sus debates precisamente a los desafíos y proyecciones del Sistema Nacional de Casas de Cultura a 45 años de fundado. Mis colegas Elindrix y Yadiel de la Campa nos proponen un tercer acercamiento a este tema, hoy focalizando en la labor del movimiento de artistas aficionados y la atención que le ofrecen las casas de cultura. El movimiento de artistas aficionados forma parte del trabajo de Casas de Cultura y es una de sus más grandes fortalezas. A pesar del déficit de recursos y de fuerza técnica, el Sistema Nacional de Casas de Cultura ha logrado mantener la formación del talento aficionado. En los últimos tiempos nos ha mediado mucho el acompañamiento material. Eso es algo que, bueno, todos conocemos, ¿no? Los procesos de crisis que vive el país y que vive el mundo. Pero, por ejemplo, hay especialidades que, como la música, necesitan de instrumentos musicales, donde en otros tiempos se acompañaba mucho el movimiento artista aficionado y a estos grupos portadores que te hablaba a través de bueno, poder dar esos instrumentos, o en las artes plásticas con los materiales, o en la danza con los elementos de vestuarios y telas, en fin. Y eso realmente se ha mediado mucho en estos últimos tiempos en el acompañamiento de este sentido, aunque el sistema ha tratado de buscar diferentes alternativas para solventar un poquitico este tema. Ese, entre otros, todavía hay que trabajar un poco más en la capacitación y en la superación de nuestros recursos humanos fundamental, que es el instructor de arte y los especialistas y metodólogos que trabajan en el sistema. Porque una casa de cultura requiere de un instrumento musical en óptimas condiciones, requiere no solo de ese recurso humano que te hablé bien capacitado, sino que requiere de medios materiales para poder hacer una curaduría correcta de una exposición o hacer un sencillo taller de artes visuales, artes manuales, de artesanía con las abuelas que nos visitan con mucha frecuencia a la casa. Es decir, es un espacio que está al alcance de todo, pero que requiere de mucha más promoción, de mucho más acompañamiento de los medios para que se visualice y se naturalice de alguna manera, que no se vea tan lejos de las personas este espacio. Y es la casa de todos, como así la llamamos nosotros, que es la Casa de la Cultura, en un aniversario especial. Además de la formación, acompañamiento y apoyo al movimiento de artistas aficionados,
Casas de Cultura también se encarga de la programación cultural en cada uno de sus territorios. Nosotros tenemos una tradición, sobre todo en espacios, en cabeceras municipales, pero sobre todo en los municipios más alejados a estas cabeceras de provincia, donde el movimiento de artistas aficionados, y eso es un elemento importantísimo del sistema de Casa de Cultura, sostiene la programación cultural en esos espacios y contribuye con la programación cultural en estos espacios. Entonces, de ahí habría que añadir un elemento importante, que es lo que ya mencioné, el movimiento artista aficionado. Importante también entonces la labor que tienen las Casas de la Cultura en el proceso formativo de este movimiento de artistas aficionados. En las provincias, en los territorios, en un municipio, a veces la única opción cultural que existe está en las Casas de Cultura o en algún proyecto que atiende las Casas de Cultura. Vayamos a las comunidades rurales, donde únicamente existe el llamado bohío o un árbol, o aquella más aventajada incluso tienen su ranchón, para decirle de alguna manera. Pero la oferta de esos lugares son por parte del movimiento de artistas aficionados de las Casas de Cultura. A veces, y no es menos cierto, hablando de los grupos portadores, la única institución que existe en un territorio es ese grupo portador. Claro, ahí tiene un mayor sentido. Diríamos que es el protagónico indispensable de la cultura en ese territorio. Nosotros por eso tenemos también casas comunales, porque tenemos estructura, tenemos 350 casas en el país y dentro de esas 350 tenemos casas de cultura que están enclavadas en las comunidades y que tienen también la atención de la casa municipal, porque tenemos casas de cultura en todo el municipio, en todos los municipios del país, donde trabajamos junto a la Asociación Hermanos Ahí, junto a la UNIA y con la fuerza importante de los miembros de la Brigada José Martí. Así que es una fuerza joven que refuerza en gran medida el trabajo comunitario unido a la escuela. Tenemos más de 9.000 instructores que están, miembros de la brigada, que están ubicados en las escuelas y que además cumplen con funciones que salen también de la misión que tiene la Casa de Cultura. La institución es rectora de las prácticas culturales que evidencian la diversidad de las manifestaciones artísticas y de mantener la vigencia de expresiones culturales propias de cada localidad. Yadiel de la Campa y Elin Drix, Noticiero Cultural. Muchísimas gracias a mis colegas Yadiel de la Campa y Elin Drix por este acercamiento al tema de la semana en nuestra sección Contrapunteo, desafíos y proyecciones del Sistema Nacional de Casas de Cultura, 45 años de fundada. Mañana tendremos en el estudio a Diego González Guerra, presidente del Consejo Nacional de Casas de Cultura, para conocer más detalles sobre la labor de estas instituciones tan importantes para la promoción de la cultura en la comunidad. Como siempre le digo, usted puede opinar acerca de este tema si nos envía su mensaje a contrapunteonc@cubarte.cul.cu o si lo hace a través de nuestra página de Facebook www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Ahora hacemos una pausa en nuestro recorrido informativo para cumplir con nuestros compromisos promocionales y al regreso le estaremos contando sobre la asamblea de la UNIAC desarrollada en la Isla de la Juventud hace solo unas horas. Usted no abandone la sintonía, enseguida estoy de regreso. Trigésima Feria Internacional del Libro La Habana, Cuba 2023. Del 9 al 19 de febrero en la Fortaleza San Carlos de la Cabaña y el Centro Histórico de La Habana. Con la premisa martiana Leer es Crecer, tendrá como temática la lectura inclusiva, dedicada a los escritores Araceli García Carranza y Julio Travieso Serrano. País invitado de honor, Colombia. Feria Internacional del Libro La Habana, Cuba 2023. Leer es crecer.
lo anunciábamos en titulares, la intelectualidad pinera realizó una asamblea en la que examinaron resultados y problemáticas comprendidas desde 2019 hasta 2022. Los miembros de la UNIAC en la Isla de la Juventud remarcaron la importancia de fortalecer la labor del sistema institucional de la cultura en el municipio especial, con énfasis en la oferta artística para todos los públicos en la comunidad. El fortalecimiento de la pineridad que nos identifica dentro de la nación, la salvaguarda de lo propio, visto y sentido desde un archipiélago parte de una isla mayor, es y será para los artistas e intelectuales en la Isla de la Juventud premisa para salvar la cultura. Así quedó expuesto en la Asamblea de Balance de la filial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en el municipio especial, última en efectuarse tras el recorrido por las provincias y la membresía de todo el país. Junto a las máximas autoridades del municipio especial y del Ministerio de Cultura, los artistas e intelectuales pineros analizaron el trabajo del gremio en el periodo del 2019 al 2022 y reconocieron el esfuerzo realizado en los últimos años en medio del confinamiento provocado por la COVID-19 y otras limitaciones para el desarrollo cultural artístico. Dentro de las inquietudes figuraron tópicos como la preocupación por salvar el patrimonio, el impulso a concursos y becas, fortalecer la programación cultural, mejorar el sistema de atención a los artistas, viabilizar los procesos culturales en el sector del turismo, diseñar acciones concretas para consolidar el ejercicio de la crítica y vuelven señalamientos acerca de la no presencia de una escuela para la enseñanza de las artes plásticas tras la decisión de cerrar la que por tantos años fortaleció esa manifestación en la Isla de la Juventud. La cita contó con la presencia de Fernando León Jacomino, viceministro de Cultura, quien abogó por la necesidad de perfeccionar los mecanismos de participación de los creadores en la toma de decisiones, en que se les escuche, se les asista y cuenten con ellos para una correcta aplicación de la política cultural en el municipio especial. En tanto, la vicepresidenta del UNIAT, Magda Resic, se refirió al accionar artístico para el rescate de los valores de la cerámica como manifestación preponderante dentro de las artes plásticas pineras. Al cierre, el primer secretario del partido aquí, Osbel Lorenzo Rodríguez, enfatizó que la UNIAT será acompañada por la máxima dirección del municipio especial por ser baluarte en la construcción del territorio, el país, la sociedad que queremos. En eso, el papel de la UNIAT es cardinal, dijo, sigue y seguirá siendo parte del núcleo esencial de la Cuba profunda, del cuerpo espiritual de la nación y de sus valores identitarios. Katia Álvarez, para el Noticiero Cultural. En el Centro de Superación para la Cultura de Villa Clara se realiza cada mes un espacio de diálogo y reflexión en torno a temáticas vinculadas al universo artístico e intelectual. En esta ocasión se dedicó al debate a resaltar la relación de Martí y su apreciación por la música. El Centro de Superación para la Cultura Ángel Román González Borrell de Villa Clara es sitio de referencia institucional a nivel de país. Cada mes en su espacio tertulia combina un tema especializado y de instrucción con efemérides culturales, históricas y patrimoniales para dar entrenamiento superior al claustro del centro. Esta vez, además de invitar al visionaje de la muestra personal Nuestro Martí, del especialista Yudiel Reyes Aguilar, la musicógrafa Isabel Díaz de la Torre desarrolló el tema Martí y su apreciación por la música, calzando la teoría con la práctica en vivo a partir del proyecto musical Aldaba, formado en este propio centro. Es la mirada y la elaboración estética de José Martí a la música, desde el punto de vista de la apreciación musical, algo que siempre me ha llamado mucho la atención de los 50 años que llevo trabajando, ya como a los 5 o 6 ya me despertó esa inquietud de la opinión que tenía Martí sobre la música y sobre los músicos, tanto desde el punto de vista de compositor como de intérprete. Y me di esa tarea a investigar y al cabo de tantos años pues he escrito distintos trabajos y que hoy pues entonces lo pude vincular a una institución musical que es el Quinteto Aldaba. Martí en la Edad de Oro pues conversa, habla, relata, hace un ensayo
ya desde el punto de vista literario, de los compositores anteriores a él y que fueron sus contemporáneos, como desde Bach hasta Rossini. Entonces, ¿yo qué hago? Pues converso sobre esos compositores, lo que Martí dice en la Edad de Oro, en músicos, poetas y pintores, y entonces la agrupación Aldaba pues interpreta algunas de esas piezas que esos compositores escribieron. Pero después hice otro momento muy interesante en este conversatorio sobre Martí y la apreciación musical, cuando ya Martí va a los conciertos en vivo de nuestro pianista Ignacio Cervantes y de nuestro violinista José Guay, y la apreciación que él tuvo de sus interpretaciones, que es algo que nos enseña cómo ellos fueron de intérpretes. No tenemos grabaciones, por supuesto, pero tenemos esa vivencia, esa valoración estética de José Martí. Resalta a nivel nacional la proyección técnico-artística y de especialización en diversas ramas del Centro de Superación para la Cultura de Villa Clara, formador de talentos que pasan a formar parte de la programación cultural de la provincia. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Hacemos otra pausa en nuestro recorrido informativo de miércoles y después de los mensajes promocionales le estaremos hablando de patrimonio. Usted no abandone la sintonía, enseguida estoy de vuelta. Aniversario 20 de la Sala Teatro Adolfo Llauradó. Estrenos y reposiciones, conferencias, eventos culturales, conciertos, presentación de publicaciones y proyección de documentales. Sala Teatro Adolfo Llauradó. 20 años acompañando a la vanguardia artística. La ciudad de Camagüey, antigua villa de Santa María del Puerto del Príncipe, celebrará mañana el aniversario 509 de su fundación. Se trata de una de las más singulares urbes de Cuba y el Caribe, patrimonio cultural de la humanidad. Nuestra corresponsal Aimee Amargós nos cuenta más. Sus llanuras adornan los tesoros de la naturaleza. Con su alforja desborda de aportes a la cultura local, nacional y universal. Camagüey ostenta en su carta de presentación, desde el primer aporte literario El espejo de paciencia, hasta la deslumbrante Gertrudis Gómez de Avellaneda o la valía del poeta Nicolás Guillén. Una villa con 509 años que sigue siendo fuente de inspiración para artistas de todos los tiempos. Desde su nacimiento comenzó a tejer una historia. Surgida el 2 de febrero de 1514, en la otrora Santa María del Puerto del Príncipe, el pasado dialoga con la contemporaneidad, un entorno donde las nuevas edificaciones se interrelacionan con aquellos atractivos que le brindan personalidad a la urbe. Sus calles caprichosas articulan en el centro histórico, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. La comarca tiene su rostro, donde conviven en perfecta armonía encantos y misterios. Por esa razón, quizás resulte difícil comprenderla. Camagüey es la casa grande para los que vivimos en ella. Se muestra como un laberinto en el cual muchos caen sin saber cómo. Es como un gran libro cuyas páginas guardan los inicios, la evolución y el presente, que ha sedimentado con el paso del tiempo una sólida identidad urbana. Histórica y patrimonial, aquí se combinan adoquines y cemento. Comarca de tradiciones, tinajones, grandes poetas, prolíficos músicos y gente gallarda. Tocada por la gracia de las leyendas y un ángel que invita a recorrer la ciudad, Camagüey vive entre la historia y el presente. Los bienes arquitectónicos que atesora han sido conservados de alguna manera por varias generaciones. Perduran las herencias urbanísticas en un territorio que nació del barro. Con barro se moldearon los tinajones que adornan casas, jardines, parques y aportan un toque de distinción. Con 509 años, conserva en perfecta armonía el espíritu colonial y moderno que defiende como el principal patrimonio. En Camagüey, Aimee Amargós,
Noticiero Cultural. Y al cierre de esta emisión viajamos a la Villa Primada de Cuba, Baracoa. En esa ciudad el cacao ha marcado históricamente muchas de las dinámicas sociales y culturales. Una ruta patrimonial remarca estas singularidades. 670 metros parecen necesarios para aglutinar el devenir del fruto más venerado por los habitantes de Baracoa. 45 minutos de recorrido nos llevan hasta ese encuentro que nos presenta el Sendero Sociocultural del Cacao, único de su tipo en todo el Caribe. La ruta abierta desde el 2007 muestra las plantaciones con 3 variedades, criollo, forastero y trinitario, las cuales se reproducen en 2 cosechas anuales. El visitante al llegar al Sendero del Cacao de Baracoa puede encontrar desde las plantaciones hasta el área de beneficio, la casa del cacautero y al final tiene una degustación que es el chorote, que es el cacao con la leche del coco. El área de beneficio es el sitio donde Juan gusta de preparar el cacao en 6 días de fermentación para luego trasladarlo hasta la casa del campesino, donde el visitante puede descubrir la introducción de la bellota en la isla y sus utilidades. Aquí Harris prepara un exquisito chorote, bebida típica de la primera villa cubana. El chorote es una bebida muy codiciada por el turismo nacional e internacional. El mismo se prepara partiendo de la bola baracuana, la cual se raya y se obtiene el polvo de chocolate. Este polvo se añade en la leche de coco y se disuelve. Luego se pone un poco de harina, se puede usar harina de castilla, de maíz, de yuca, harina de plátano. Se añaden especies aromáticas, se mantiene disolviendo a fuego lento hasta lograr la consistencia deseada. Luego se puede servir frío o caliente de acuerdo al gusto del cliente. La ruta o sendero del cacao desde Finca Duaba en Baracoa deja los deseos de retomar la aventura. Es una cita con la tradición que inicia en los cacaotales y concluye con el sabor de la autenticidad. Rolvis Yasser y Leandris Noa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos sobre la entrega de los Premios Nacionales de Cultura Comunitaria. Le contamos sobre la asamblea de miembros del Comité Municipal de la UNIAC en la Isla de la Juventud y le pusimos al tanto de las celebraciones por el aniversario 509 de Camagüey que se cumplen mañana. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.